Bienvenidos a Temas del Mundo Sarintu. No te olvides suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video. Empezamos. No les digan a los niños, pero estamos totalmente equivocados respecto a Santa Claus. Incontables canciones de Navidad nos cuentan que Santa es básicamente el juez de los menores. Él decide quién se portó bien o mal y reparte regalos o castigos en consecuencia. Sin embargo, los historiadores dicen que Santa se creó originalmente para evitar que los adultos, no los niños, se portaran bien. Como viejos astutos que somos, burlamos la vigilancia de Santa, pusimos a los niños bajo los reflectores y cambiamos radicalmente las celebraciones de Navidad. La verdadera historia del origen del Santa Claus. Descubre quién fue, dónde vivió y qué hecho marcó la vida de este navideño personaje que hasta nuestros días se mantiene más vivo que nunca. La historia de San Nicolás, Viejito Pacuero, Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás. Esos son algunos de los nombres que recibe el personaje encargado de condimentar la Navidad. En el 325, Nicolás el futuro Santa Claus era obispo de Mira, Turquía, Asia Menor, y durante este periodo recibiría, según la tradición, 2 apariciones de la Virgen María. Luego se le conocería como San Nicolás de Bari, porque sus restos descansan en esa ciudad italiana. La historia del origen es mítica y tiene relación con la figura inspirada en el obispo cristiano Nicolás de Myra, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha posee más de 2000 templos en tributo a él por mundo. Nació en Patara de Licia, actualmente dentro de Turquía. Su fecha de nacimiento, el 15 de marzo de 270 en una familia de mucho poder económico y desde niño sobresalía por ser muy piadoso y no importarle regalar a los más pobres lo que estuviera a su alcance. Sus padres eran fervorosos cristianos y lo educaron en valores cristianos, y toda su familia abrazó la nueva religión cristiana antes de su nacimiento. Se cuenta que sus padres pasaron años orando para tener un hijo, que finalmente lograra una edad muy avanzada. Algún tiempo más tarde, una plaga azotó la ciudad de Patara y sus padres fueron unas de las víctimas. Esta tragedia conllevó que el joven huérfano heredase una gran fortuna, la cual dedicaría a la ayuda de los pobres. La limosna fue una práctica muy habitual en el cristianismo primitivo. Nicolás pasó a vivir bajo la tutela de su tío, un obispo de la región, de quien asimiló las prácticas religiosas. Fue su tío quien se percató de su ferviente fe y lo consagró al sacerdocio. Tiempo después, Nicolás realizó una peregrinación a Tierra Santa, donde habría hecho la promesa de dedicarse a Cristo. Promesa que se cumpliría muy pronto. Durante su viaje de regreso desde Jerusalén, realizó una parada en Mira, actual Demre, otra ciudad costera cercana a su Patara natal. Al entrar en la iglesia local, se encontró con la sorpresa de ser nombrado obispo del lugar. Es que, antes de la llegada de Nicolás, los sacerdotes y feligreses se encontraban discutiendo sobre quién sería el sucesor del fallecido obispo. Al no llegar a un acuerdo, la asamblea tomó la decisión de consagrar al siguiente sacerdote que entrase por las puertas de la iglesia. Al menos, eso cuenta la tradición. El caso es que, de esta manera, Nicolás se convirtió en el obispo de Mira, donde transcurrirá el resto de su vida. En su primera etapa, fue encarcelado por las autoridades, en el contexto de la gran persecución realizada por el emperador Diocleciano, entre los años 302 y 303. Nicolás sería liberado, al poco tiempo y sin mayores problemas. Una década después, se firmaría el Edicto de Milán 313 que otorgó la libertad a los cristianos. Dueño de un gran celo por defender la fe, el obispo de Mira combatió el paganismo y las herejías, ordenó la destrucción del templo de Artemisa Eleuteria, además de otros templos paganos menores. Fue un ferviente opositor del arrianismo y es muy probable que haya participado del Concilio de Nicea, donde asistieron entre 270 y 318 obispos del Imperio Romano, según distintas fuentes. Aquel concilio confirmó la verdadera enseñanza bíblica acerca de la naturaleza de Jesús y condenó las enseñanzas de Arrio, entre otros asuntos. Es bastante posible que Nicolás haya viajado hasta Nicea para participar de dicho concilio, que se estiró por el lapso de un mes,
en el año 325 d. Además de su fuerte carácter, Nicolás también fue conocido por su caridad y misericordia, en especial, con los más vulnerables. Solía utilizar su riqueza privada, la herencia de sus padres, para brindar ayuda a los necesitados. Tal vez, su historia más conocida sea aquella de las 3 hermanas, cuyo padre había decidido venderlas como esclavas, ya sea por falta de recursos para criarlas o por una deuda imposible de pagar. Al conocer sobre esta terrible situación, el obispo llegó en secreto hasta la casa de la familia y, por 3 noches, fue arrojando sacos llenos de monedas. Gracias a esta ayuda económica, las 3 hijas pudieron librarse de su fatal destino, e incluso contraer buenos matrimonios, ya que el dinero alcanzaba a cubrir la dote matrimonial que se acostumbraba a dar. El padre de las niñas descubrió que su benefactor secreto era Nicolás y corrió la voz sobre la caridad del obispo. Nicolás fue muy querido y respetado en su ciudad, lo que sirvió como base para que, luego de su muerte un 6 de diciembre, su nombre sea recordado, dando inicio a la leyenda. Según la leyenda, 3 niños jugaban en un campo durante la época de la cosecha. Sin embargo, vagaron por la ciudad, caminando y explorando. Los niños olvidaron el tiempo y se perdieron sin poder llegar a casa. Pasó el tiempo de la tarde y el sol comenzó a ponerse. Los niños tenían hambre, estaban cansados y perdidos, pero descubrieron que una carnicería estaba iluminada y decidieron acercarse. Entonces tocaron y dijeron: «Estamos perdidos y hambrientos. ¿Podemos comer y dormir aquí?». «Sí», dijo el carnicero. «Entren». Una vez que estuvieron adentro, el carnicero tomó un afilado cuchillo y los asesinó. Finalmente los cortó y los metió en una gran tina de salazón. 7 años después, San Nicolás llamó a la puerta del carnicero y dijo: «Abre tu gran tina de salazón». Luego dijo: «Levántense, niños». Algunos relatan, lo cual no impide que, en su viaje de ida al concilio, se sitúe el menos admisible y más burdamente popular de sus milagros, que debemos referir a pesar de todo, porque es la leyenda que más influencia ha ejercido sobre la iconografía de San Nicolás. En la mayoría de las estampas e imágenes aparece San Nicolás al lado de una especie de cubo, del cual salen 3 niños en ademán de orar y dar las gracias. Esto alude a una conseja atroz, a la que no se concede el menor crédito histórico. Pretende que, yendo San Nicolás camino de Nicea para asistir al concilio acompañado de Eudemo, obispo de Pátara, y 3 sacerdotes más, se detuvieron al caer de la tarde en un mesón o ventorro donde determinaron pasar la noche. Al servirles la cena, el ventero puso sobre la mesa una fuente llena de tasajos, al parecer de atún en escabeche. Se dispuso San Nicolás a echar la bendición, y en el mismo instante se le reveló que aquellos tasajos no eran de otra cosa que de carne humana. El ventero era un asesino que, de vez en cuando, mataba a un huésped y salaba la carne, que ofrecía después a otros. Las últimas víctimas habían sido 3 adolescentes, que yacían ahora, si a eso puede llamarse yacer, despedazados en una cuba. San Nicolás acusó al ventero de su horrendo crimen y, como el mal hombre la quiso negar, el santo conminó a todos a que le acompañasen a la bodega o despensa, donde, puesto en oración frente a una cuba, salieron de ella los 3 muchachos vivos, que dieron gracias al santo por su intercesión. Otros relatos: los 3 niños son clérigos adolescentes, o novicios, que fueron salvados de las manos de un asesino, gracias a la intervención de Nicolás. Historias como estas asociaron su figura con los niños. San Nicolás es patrono de marinos y navegantes, porque se cuenta que en una ocasión aquietó las olas enfurecidas, salvando un barco próximo a zozobrar. Y es él, bajo su propio nombre en países católicos, y como la mítica figura de Santa Claus, Saint Nicholas Saint Claus Santa Claus, entre otras. En torno a los años 312 y 313, hubo una gran sequía en toda la zona. Empezó a morir gente de hambre. El obispo Nicolás se desvive por los necesitados. Un día, llegaron unas naves con trigo, pero solo era una escala. Nicolás fue a hablar con los capitanes. Les rogó que descargara algo de trigo en Mira. Ellos replicaron que el grano estaba medido con exactitud y si faltara algo,
Nicolás asumió la responsabilidad del hecho, y los capitanes accedieron. Nicolás repartió el trigo, reservando algo para la próxima siembra. Así el pueblo no murió de hambre. Cuando los navegantes llegaron a su destino, nadie echó en falta cantidad alguna. Por esto, San Nicolás es patrono de quienes trabajan el trigo, molineros, panaderos, le deben la conversión. Nicea, por esta época vivió Arrio, y sus ideas heréticas empezaban a extenderse. El año 325 se reunió el concilio de Nicea, donde probablemente acudió San Nicolás. A su vuelta a Amyra, defendió la fe con firmeza, siempre acompañada de su habitual modestia, dulzura y persuasión. Muchos arrianos le deben la conversión. Defensor de la justicia, salvó a 3 jóvenes de ser ejecutados, víctimas de un soborno del gobernador Eustacio, quien luego se arrepintió al ser reprendido por San Nicolás. Luego de que los soldados le dijeran que ellos habían invocado a San Nicolás, los envió libres y con una carta al santo obispo, en la que le pedía que orase por la paz en el mundo. Los generales romanos, bizantinos y los inocentes salvados. Hacia el año 332, unas tropas imperiales hicieron escala en Andriaque, a 5 kilómetros de Amyra. Hubo un conflicto con los soldados, y los vecinos acudieron a Nicolás para evitar una masacre. Nicolás, a sus 77 años, se presentó en el lugar cuando estaba a punto de iniciarse la trifulca. Se abrió camino entre el pueblo, pasó por la tierra de nadie y llegó hasta los soldados pidiendo entrevistarse con sus jefes. Llegaron los generales y la situación se calmó. 3 oficiales fueron testigos de estos hechos y posteriormente, cuando estaban en peligro de muerte, rezaron a San Nicolás. El santo se le apareció en sueños a Constantino y le ordenó que los liberase porque eran inocentes. Al calumniador y les habló con energía. Los generales fueron liberados y recolocados en sus puestos. Algunos autores no mencionan apariciones, sino persuasión de Nicolás que se encontraría en la ciudad en esos momentos. Por estos sucesos, San Nicolás es patrono de jueces, abogados, notarios, encarcelados, intercesor ante sentencias injustas, liberación de cautivos, etc. La reducción de impuestos. Un día en Amyra, el recaudador de impuestos avisó que la tasa actual, ya difícil de pagar, se multiplicaría por 50. Los ciudadanos acuden a Nicolás y éste decide ir personalmente a Constantino. Nicolás le propuso una cantidad razonable inferior a la actual, y el emperador aceptó. Nicolás hizo llegar el documento inmediatamente a Amyra, donde lo pagaron enseguida muy contentos. Días después, un enemigo protestó al emperador por la rebaja. Constantino llamó a Nicolás que seguía en Constantinopla, y éste afirmó que el documento ya se había ejecutado, de modo que no era posible retractarse. Esta intervención de Nicolás, junto con la de las 3 doncellas, han hecho de este santo un habitual intercesor en asuntos económicos. Por ejemplo, el Opus Dei fundado en el siglo XX acude a San Nicolás en estas dificultades. Portentos en el mar. Cuando aún vivía Nicolás, se le atribuyen varios milagros náuticos. Por ejemplo, se relatan los 2 casos de tempestad siguientes. En ambas ocasiones, los afectados acudieron a Dios por intercesión de Nicolás, y éste se les apareció. En el primer suceso, simplemente les ayudó, con manos y palabras, a dominar la situación. En el segundo caso, Nicolás caminó sobre las aguas, recuperó el timón perdido y calmó la tempestad. De estos y otros sucesos procede que San Nicolás sea elegido como intercesor por los hombres del mar, navegantes, armadores, pescadores, etc., y se acude a él en las tempestades. Nicolás murió ya anciano, y fue uno de los primeros santos no mártires de la Iglesia. Los milagros se sucedieron y su culto se extendió por todas partes. 1. El Myrón. Desde el fallecimiento de Nicolás hasta nuestros días, brota del sepulcro del santo un aceite aromático suave y benéfico que cura a muchos enfermos. Enseguida comenzaron las peregrinaciones a Amyra. De aquí procede que San Nicolás sea patrono de perfumistas y farmacéuticos. Los niños y San Nicolás. Otra de las especialidades de San Nicolás son los niños. Ya en vida, se le atribuye la resurrección de 3 niños descuartizados. Otro milagro famoso fue el de Basilio Adeodato,
Tenía 7 años y vivía cerca de Mjra. Fue capturado por los árabes que lo llevaron a Creta o a Babilonia, según otras versiones. El gobernador de allí lo compró como esclavo y le puso a servirle copas de bebida. Al año siguiente, este gobernador se burlaba de San Nicolás al tiempo que los padres del chico seguían acudiendo a su intercesión. El día 6 de diciembre, fiesta de San Nicolás, el niño apareció en el jardín de su casa vestido de árabe con una copa en la mano. Es patrón de los niños, colegiales, pequeños limpiabotas, y los niños esperan de él sus regalos navideños. Santa Claus, traslado de sus reliquias a Bari. Las invasiones musulmanas arrasaban Mjra con frecuencia y la ciudad se despobló. Tras algunas visiones celestiales en Bari y en Mjra, en el año 1087, unos ciudadanos de Bari tomaron los restos de San Nicolás -70% y los llevaron a Bari, donde siguen actualmente. Milagros en Bari, y empezaron las peregrinaciones y los milagros en Bari. En la primera semana, se anotaron 110 milagros, entre ellos un leproso, un endemoniado sordomudo y ciego, etc. También se narran milagros entre los que peregrinan a Bari o retornan de allí. Y San Nicolás es así patrono de peregrinos y viajeros. Difusión del culto. Muy pronto, empezaron a construirse templos dedicados a San Nicolás. Actualmente en Europa, hay más de 6.000 iglesias que lo tienen por titular, e innumerables templos con una imagen suya, por ejemplo, en todas las iglesias rusas. Es patrono de países enteros, como Rusia, Grecia y Bulgaria, de grandes regiones y de cientos de oficios. Y al llegar diciembre, los niños de medio mundo esperan regalos de San Nicolás, también llamado Santa Claus. Hoy en día, su fiesta se celebra el 6 de diciembre, día en que se conmemora su fallecimiento. Sus restos se encuentran en una reliquia de la iglesia más importante de Bari, en Italia, y se veneran actualmente. Los regalos de San Nicolás. Por el interés de San Nicolás hacia los niños, en varios países se hizo tradición que los niños recibieran regalos el día de su fiesta. Así sucedió en Polonia, Suiza, Holanda. Los protestantes desacralizaron estas fiestas. Así en Holanda el nombre de Sint Nicolaas derivó a Sinterklaas, que ya no era un santo sino un buen anciano. 2. En Estados Unidos, los holandeses emigrados a New York mantuvieron las costumbres de los regalos, y la tradición se divulgó por esas tierras. Cambió de nuevo el nombre, por otro con la misma pronunciación que Sinterklaas, Santa Claus. 3. El cambio de figura. Hacia 1823 hubo un poema navideño que se hizo famosísimo en Estados Unidos, y que describe a Santa Claus con barba blanca, traje de pieles y trineo arrastrado por 8 renos. En 1881, hubo un dibujo que triunfó, donde Santa Claus aparece con el traje rojo Actua. Pero si algo no ha cambiado sobre Papá Noel es el sorprendente viaje histórico que envuelve a su figura y al personaje que lo inspiró. Aunque hoy casi todo se puede aprender buscando en Google, es probable que no muchos sepan que antes de instalarse en el imaginario popular como un abuelo rechoncho que viste de rojo, el repartidor de regalos favorito del mundo se llamó San Nicolás. Fue tan real que sus restos yacen en una cripta de la basílica que lleva su nombre en Bari, al sureste de Italia, y varias reconstrucciones faciales. Actual, también de entonces procede la idea del taller de juguetes en el Polo Norte, y así, los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624. Según consigna la BBC, fue en el siglo XVII cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente Holanda, país en el que se venera a Sinterklaas o San Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre. Sin embargo, en 1809 el escritor Washington Irving deformó el nombre del santo holandés Sinterklaas en la vulgar pronunciación Santa Claus. Este podría considerarse el nacimiento del nombre. Luego el poeta Clement Clarke Moore hizo su aporte en un poema donde habla de Santa Claus como enano y delgado, pero que regala juguetes en vísperas navideñas a los niños y viaja en un trineo tirado por 9 renos incluyendo al líder, Rodolfo. En 1863 Santa Claus adopta su nueva fisionomía gracias Thomas Nast, un dibujante que diseñó al personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly.
Sus vestimentas nuevas tendrían influencia de los obispos de antaño y sin relación con San Nicolás de Bari. La historia y celebración se comenzó a propagar de la mano de Santa Claus, con el personaje gordo, barbón y de rojo tras una ilustración realizada en 1870 por el dibujante alemán-estadounidense Thomas Nast sobre la base de un poema de Clement Moore. Se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear este San Nicolás, que en ese momento ya nada tenía que ver con San Nicolás de Mira. Santa Claus ha sido utilizado ampliamente como herramienta comercial. A fines del siglo XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Lomen Company, empresa estadounidense del sector frigorífico, quien incorporó la tradición de que Papá Noel procedería del Polo Norte, y se popularizarían completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus. Eso sí, en 1930 Coca-Cola adquirió los derechos de este objeto viviente y en sus anuncios publicitarios lo comenzó a utilizar. Hasta esa fecha no hubo una asignación concreta al color de la vestimenta de Santa Claus, siendo el verde uno de los más usados. Eso sí, ya existían algunos acercamientos con el rojo. Aprovechando este elemento, los encargados de marketing de la gaseosa aprovecharon la oportunidad para vestir al viejito pascuero de color rojo y blanco, tal como lo conocemos hoy. La Navidad es una palabra derivada del latín nativitas o nacimiento. Es una de las principales fiestas cristianas que marca el nacimiento de Jesús de Nazaret. En Chile y en gran parte del mundo, cada 24 de diciembre, a las 00:00 horas, se vive un momento especial, en que los mayores se vuelven niños. Para muchos niños y niñas, la carta para pedir regalos a Santa Claus es el primer contacto con la lectura y escritura. Se trata de una tradición antiquísima. El autor de este post analiza aquí sus orígenes. Antes de aprender a leer y escribir, los niños tienen contacto con la comunicación escrita. Gracias a la imprescindible carta anual a Santa Claus y a los Reyes Magos. Durante años, y muchas veces a través de la letra de sus padres, miles de niños han puesto sus sueños, deseos, promesas y balance personal en cartas dirigidas a Santa, colocadas en el árbol de Navidad o enviadas al correo con destino al Polo Norte, encabezadas por un querido Santa. Hay cartas que lo mismo piden juguetes que comprensión, que terminen los conflictos familiares, la salud para los más allegados, que los hermanos dejen de molestar, etc. No falta este año me he portado muy bien o la promesa de que el próximo año me portaré mejor. Seguramente también ha habido cartas de reclamo, nunca me traes lo que te pido, el año pasado te faltó, etc. Estoy seguro de que todos en nuestra infancia escribimos una carta a Santa y que una gran mayoría ha redactado las de sus hijos pequeños. Pero, ¿a quién se le ocurrió la idea de enviar una carta a Santa, San Nicolás o Papá Noel, según el país? ¿Cómo empezó esta costumbre? Conviene recordar quién realmente fue San Nicolás, conocido como San Nicolás de Myra en Oriente, por su lugar de fallecimiento, o San Nicolás de Bari en Occidente, por el lugar donde fueron trasladados sus restos. Fue un obispo que vivió en el siglo IV. Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños, y como en alemán se llama San Nikolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus. Se cuenta que, siendo aún joven, se llama San Nikolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus. Se cuenta que, siendo aún joven, se compadeció de un hombre que tenía 3 hijas y había caído en la más absoluta miseria. Para apoyarlo, Nicolás, que había heredado una fortuna, dejó caer por la chimenea unas monedas de oro que coincidentemente cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado secando. De ahí, se dice, la tradición de colgar las medias tejidas que sirven para recibir regalos en Navidad. La fiesta de San Nicolás, dirigida principalmente hacia los niños, es una tradición que se celebra el 6 de diciembre y anuncia la llegada de la Navidad. Se celebra especialmente en gran parte de los países europeos, aunque las tradiciones difieren según la región, una característica común de estas celebraciones es la distribución de regalos y dulces a los niños, que a veces sustituye o se comparte con la de Santa Claus. Por ejemplo,
La costumbre de dar regalos en Polonia se puede encontrar en textos del siglo XVIII. Los niños recibían manzanas, nueces doradas, pan de jengibre y cruces de madera. En la noche del 5 al 6 de diciembre, se dejan los regalos debajo de la almohada, en el closet, en una alacena o se colocan un calcetín grande. Como empezó la tradición, aunque el verdadero origen del envío de cartas a Santa es un tanto místico, después de muchos estudios e investigación por parte de expertos, hay poca información sobre cómo empezó esta tradición. Lo más antiguo que se ha encontrado es la referencia de una carta escrita a principios del siglo XIII por una niña, dirigida al verdadero San Nicolás, en la que se lee: San Nicolás, patrón de los niños buenos, me arrodillo ante ti para que intercedas. Escucha mi voz a través de las nubes, y esta noche dame algunos juguetes. Más que nada, quiero una casa de muñecas con flores, introducir texto y pajaritos. Hay quien dice, entre los expertos, que la tradición empezó realmente hacia fines del siglo XIX, pero en octubre de 2014 se encontró una carta a Santa de principios del siglo XX 1922. La carta se encontró por casualidad y Andy Bedoes, el conserje de la Verdasers Mouth School, colegio para niñas en Gales, Reino Unido, limpiaba una de las chimeneas de la escuela cuando en un viejo nido encontró el papel y decidió no tirarlo, ya que aún se podían leer algunas palabras, en concreto, el principio de la carta: querido Papá Noel. La carta, muy dañada por el efecto del humo, fue restaurada y ahora se sabe que su autora se llamaba Ali y que fue escrita en 1922 o muy poco después. Una de las claves para conocer el año de la autoría es que la tal Ali pide una novela titulada Telengland basada en la Guerra de los Dardanelos que fue publicada ese año. Además, la niña, de estas edades, pedía también un vestido. El Aberdasers Monmouth School data de 1892 y, según el Daily Mail, sus alumnas están buscando en otras chimeneas del colegio cartas similares. En algunos países hay oficinas de Santa en donde cada año se reciben miles de cartas. Las principales, digamos, la casa matriz se encuentra en Laponia, Finlandia, en el Círculo Polar Ártico, misma que recientemente se salvó de una quiebra por adeudos fiscales. Pero prácticamente en cada país hay una oficina representativa que se encarga de atender las cartas de la localidad respectiva. Por ejemplo, durante más de 100 años, millones de cartas han llegado dirigidas a Santa, en sus oficinas en Indiana, en Estados Unidos, procedentes de todos los rincones del planeta. Entre esas cartas, un niño le explica a Santa que ya no le ha pegado a sus hermanos las últimas 1350 veces en que se han peleado. En el año, otro solicita de manera muy respetuosa que le deje $2 millones en efectivo. Otro más tiene la esperanza de que le deje una máquina del tiempo para tener una mejor vida, y no ha faltado quien inclusive amenaza con hacer daño a los renos si no recibe lo que quiere. Así pues, no es claro el inicio de esta tradición, pero mientras continúe, niños y niñas de todas las edades y de muchos países seguirán escribiendo puntualmente al finalizar el año la carta en la que expondrán lo bien que se han portado, las cosas buenas que han hecho y haciéndolo posible por justificar. Lentamente se acerca la noche de trabajo más importante para nuestro querido Papá Noel. En lo que ya se ha transformado en una tradición de siglos, en esta Navidad volverá a recorrer los distintos rincones del mundo para repartir los millones de regalos. Los elfos incondicionales al viejito pascuero han actualizado sus técnicas con el adelanto más relevante en lo que a ingeniería de trineos se refiere. Es el Google Maps Santa Tracker, herramienta que permitirá seguir su progreso y recorrido y así aprender de los lugares que visita en esta simbólica. Como la ves, te hemos traído toda la historia de Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, las diferentes formas de cómo los llaman. El video está un poco largo porque te quisimos conseguir lo mejor que se pueda en la historia. No olvides perder la fe. Niñas y niños que quieran enviar cartas a Santa Claus y a los Reyes Magos podrán hacerlo en el Palacio de los Deseos de la Ciudad de México, o en alguno de los buzones navideños instalados en el país.
Cuídate, espero te haya gustado este video. Como te digo, este es una historia un poco larga, te quisimos traer lo mejor que se pudo en este video para que la tengas, por eso fue un poco tardado en hacerlo, pero te lo hicimos con mucho gusto para ti y para tu familia, para que conozcas la historia de San Nicolás. Nos vemos en el siguiente video, cuídate mucho, que Dios me los bendiga, te estaremos trayendo muy pronto el siguiente video. Y nunca pierdas la fe, que Dios siempre estará contigo.